En el primero de los videos del teórico 3 voy a hablar de un GLM de conteos. Vamos a discutir un importante concepto en estadística bayesiana, que es la distribución predictiva posterior, y en la segunda parte vamos a hablar de estos dos últimos tópicos: la selección de modelos en estadística bayesiana y un tipo de residuales particulares que deben ser calculados a la hora de validar los modelos ajustados, estadísticos ajustados. Entonces, el ejemplo del GLM de conteos concierne una serie de datos de un libro de Sur sobre el número de especies de invertebrados en 9 playas de Holanda, que fueron según el nivel medio de la marea. Esta es una variable explicativa numérica a la cual yo arbitrariamente le añadí 3 niveles de una variable explicativa categórica, que son el tipo de exposición, alta, media y baja. Entonces tenemos una variable explicativa numérica, una variable explicativa categórica y una variable de respuesta, que son conteos. Lo primero que se hace es que se importan los datos en la forma habitual. Se identifican las variables, la de respuesta explicativa, las escalas en las que son medidas. Entonces vamos a ajustar en primera instancia, en primera aproximación, un modelo lineal. Hay una relación entre la variable de respuesta y la variable explicativa. Si esto está definido por intercepto y una pendiente, que pueden o no, dependiendo de si la introducimos, variar con la variable explicativa tipo, el tipo de playa. Es decir, puede haber un intercepto y o una pendiente diferentes para cada tipo de playa. En ese caso hablaríamos de interacción entre estas dos variables explicativas, la numérica y la categórica, o podría no haberla. Entonces, a priori hay 4 modelos posibles que se podrían ajustar en este caso: el modelo general con una sola relación global entre el nivel medio de la marea y el tipo de playa; otro modelo en el cual solo los interceptos son diferentes; otro modelo en el cual solo las pendientes son diferentes según el tipo de playa; y un modelo final en el cual tanto los interceptos como las pendientes son distintas según el tipo de playa. Entonces vamos a evaluar la función de distribución de probabilidades de la variable de respuesta a fin de poder escribir el componente de verosimilitud de nuestro modelo. Entonces, como son conteos, vamos a considerar como candidatas la distribución Poisson y la distribución binomial negativa, que se junta con la librería FitDistR+, bien, de la manera habitual, como hemos venido haciendo a lo largo de este curso, y se generan los gráficos de distribuciones acumuladas y los gráficos de cuantiles. La idea es ver cuál de las dos distribuciones se encuentra más cercana a la curva de ajuste perfecto, y vemos que muy claramente la distribución binomial negativa ajusta mejor a estos datos. Entonces, aun si es Poisson o binomial negativa, seleccionaremos esta última. Se empleará una función de enlace logaritmo, de tal manera que esta función g, que modela la relación entre la variable de respuesta y las variables explicativas, será la función logarítmica. Y la distribución Poisson, entonces aprovecho para recordar que en una distribución Poisson la media por definición es igual a la varianza, y la distribución binomial negativa es otra distribución de probabilidades generada en el siglo XVIII, que proviene de la noción de observar, de calcular la probabilidad de observar Y fallas antes de R éxitos. Aquí su definición. Entonces la connotación de negativa proviene de tratar de observar Y fallas antes de observar Y minúscula fallas antes de observar R éxitos. Por ejemplo, la probabilidad de observar 3 pacientes enfermos antes de observar el primer paciente sano. Y esta distribución binomial negativa se puede reescribir de una manera distinta a esto, que recuerda a la distribución binomial, de la manera siguiente. Tenemos entonces ahora esto definido en términos de dos parámetros, que son ya no R y P como antes, sino la media, y un parámetro de dispersión que se llama phi, que ahora veremos qué significa. Aquí tenemos un nuevo término, que es esta función. Este componente es la letra gamma mayúscula, que corresponde al equivalente de los factorial para números reales. Entonces, en la distribución binomial negativa, la relación entre la media y la varianza no es perfecta, sino que la varianza aumenta a medida que aumenta la media. Y este parámetro phi, este parámetro de dispersión, gobierna la relación de cambio entre la media y la varianza. Entonces, al poseer dos parámetros, la distribución binomial negativa tiene mayor flexibilidad para modelar
tanto la tendencia central como la variabilidad de los datos en comparación con la distribución Poisson. Entonces, he aquí un par de ejemplos. De hecho, la media no es 4 sino 2. Tenemos para la distribución Poisson en rojo y para la distribución binomial negativa para la misma media y diferentes valores del parámetro phi. Entonces vemos que la distribución binomial negativa predice mucho más ceros que la distribución Poisson para los mismos valores de media. Repito que esto que es 2. Y eso permite modelar una de las causas más probables de la sobredispersión. La sobredispersión es un exceso de varianza con respecto a la modelada por el modelo estadístico considerado, y una causa frecuente de la sobredispersión en datos de conteos biológicos es que los datos tienen más ceros que los predichos por la distribución de probabilidades seleccionadas. Entonces, prosiguiendo con el análisis exploratorio de datos, tenemos los summary que nos dan, estadísticos descriptivos de la variable respuesta, de la variable explicativa y número de valores para cada valor de la variable respuesta. Podemos calcular también estadísticos descriptivos por tipo de playa y vemos que evidentemente hay diferencias tanto en la media como en la desviación estándar como en la mediana entre los diferentes tipos de playa. Entonces vamos a hacer un gráfico y ese gráfico es el siguiente, relacionando las variables de respuesta con las variables explicativas, y entonces aquí observamos que aparentemente hay para dos tipos de playas tienen una relación razonablemente similar, pero hay un tercero, las playas de tipo intermedio, que aparentemente sería bastante diferente de las otras dos, y observamos aquí, comparando el número de especies contra el tipo de playa, que habría una diferencia que es lo mismo que observamos en los estadísticos descriptivos en la parte superior. He aquí los comandos empleados. Entonces, cuando la variable de respuesta son conteos, se emplea Poisson o binomial negativa. Aquí vamos a utilizar la binomial negativa y vamos a modelar la media de la variable de respuesta como función lineal de las variables explicativas y vamos a estimar además este parámetro de dispersión. Aprovecho para notar que en estadística bayesiana podríamos incluso modelar ese parámetro de dispersión como función de las variables explicativas, es decir, no solamente estimar su parámetro, sino además asociar su variación con distintos valores de las variables explicativas, que pueden o no ser las mismas que las que se emplean para modelar la variación en la media. Entonces, si no hubiera una variable categórica, entonces emplearíamos una función de enlace logaritmo y tendríamos que estimar un intercepto y una pendiente global para el modelo. Como la variable type, tipo de playa, tiene 3 niveles, esta relación puede variar según el tipo de playa, los interceptos y las pendientes pueden variar según el tipo de playa, y esto genera algo equivalente al análisis de covarianza formulado inicialmente para el modelo lineal general, pero válido para cualquier modelo estadístico lineal. Entonces voy a ajustar en este teórico solo dos modelos. Un modelo en el cual hay una relación global entre el número de especies y el nivel medio de la marea, y otro modelo en el cual tanto el intercepto como la pendiente varían según el tipo de playa, y el objetivo de hacer este ajuste de solo estos dos modelos es para luego en el segundo video asociado a este teórico hacer una selección de modelos, la selección de modelos recomendada en el paradigma bayesiano. Entonces el objetivo es ajustar estos dos modelos, demostrar el uso de las distribuciones predictivas posteriores para la validación de los mismos y discutir la selección de modelos. Entonces, para este primer modelo, el más simple, entonces vamos a ajustar el nivel medio de la marea en función, el número de especies en función del nivel medio de la marea, indicamos dónde están los datos y qué familia vamos a emplear, la familia NEC binomial, y con este comando getPrior tenemos efectivamente todos las previas que debemos especificar. Entonces hay que especificar una previa para el intercepto, una previa para la pendiente asociada a esta variable explicativa continua, y una previa para el parámetro que se llama shape, que es ese parámetro phi de dispersión. Estas son las previas que son definidas por defecto, son previas débilmente informativas definidas por defecto en la librería BRMS. Entonces, ¿qué significa la distribución previa por defecto del parámetro phi? Entonces yo simplemente grafiqué aquí están los comandos, yo simplemente grafiqué aquí
la forma de esta distribución previa del parámetro phi. Lo que está diciendo es que esperaríamos que con una distribución gamma, que está definida para valores estrictamente positivos, lo que esperaríamos aquí es que valores de phi más pequeños fueran mucho más probables que valores de phi muy grandes. Bueno, y eso es, entonces, valores de phi, podemos a partir de esta expresión que relaciona la media y la varianza en una distribución binomial negativa, calcular, despejar y obtener el valor de phi. Entonces, cuando phi es igual a 0, o valores muy pequeños de phi, esto se parecería a una distribución binomial negativa. Cuando phi es muchísimo mayor que 0, este segundo término se anula y la media sería igual a la varianza, y esto convergería a una distribución Poisson. Entonces, como estamos modelando esto como una distribución binomial negativa, efectivamente esperaríamos que phi fuera un valor relativamente pequeño en lugar de un valor relativamente grande. Entonces, vamos a definir previas para los otros dos parámetros, ya que la previa para el parámetro phi nos parece razonable. Entonces, con este comando setPrior vamos a definir previas para esto y vamos a graficar estas previas. Entonces, una previa para el intercepto. ¿Qué es el intercepto? Es la pendiente de ¿qué es el intercepto? Es la media de la variable de respuesta en el espacio o escala de la función de enlace. Entonces, una distribución normal con media 0,2 dice, que es esta distribución en rojo, dice que esperaríamos que el 95% de los valores estén entre menos 4 y más 4. Esto es en el espacio o escala de la función de enlace, que es logaritmo. Entonces, para el intercepto, que el 95% de los valores estén entre menos 4 y 4, implica que, haciendo el exponencial de dichos límites de ese intervalo, esperaríamos que el número de especies esté entre 0,01 y 95% de los valores plausibles, consideraríamos que estarían entre 0,01 y 54,6 cuando el nivel medio de la marea es igual a 0. Bien. Para la pendiente, lo que estamos diciendo es que el 95% de los valores estarían entre menos 2 y más 2. Eso es lo que implica la previa definida aquí en azul. Entonces, empleando esta expresión, nosotros podríamos obtener que esperaríamos que la pendiente implicaría un cambio de una unidad en el nivel medio de la marea, arrojaría un bastante amplio intervalo que varía entre 86,5 y menos 86,5 y más 639%. Bien, entonces con estas previas que hemos definido y que tenemos aquí guardadas en este comando prior M1, empleamos las especificaciones habituales y ajustamos el modelo. Entonces, la pregunta retórica es cómo se definirían previas más informativas que las empleadas, y la respuesta es simplemente poniendo desviaciones estándar más pequeñas para esas dos distribuciones normales que estamos empleando y que reflejan las previas en el espacio o escala de la función de enlace. Bien, este es un ejemplo de eso. Bien, entonces vamos a estimar el modelo con las primeras previas débilmente informativas que ajustamos, y este es un segundo modelo con las segundas previas bastante más informativas, y lo que se observa es que no hay ninguna diferencia sustancial entre los estadísticos descriptivos de las distribuciones posteriores de los parámetros del modelo, ni para el intercepto, ni para el intercepto en ningún caso, ni para la pendiente. Hay una pequeña diferencia, pero realmente menor, ni tampoco para el parámetro shape, el parámetro de dispersión de la distribución binomial negativa. Entonces no hay ninguna diferencia sustancial entre M1 y M1.2. En este caso, la diferencia entre los modelos son solamente las previas, débilmente informativas a la izquierda, mucho más informativas a la derecha. Entonces, esto que acabamos de hacer se llama análisis de sensibilidad de las previas. Ajustar el modelo para los mismos datos, el mismo modelo para los mismos datos, cambiando las previas empleadas. Entonces, vamos a estudiar las convergencias de las cadenas con el gráfico habitual. Lo que observamos es que se observa lo mismo que habíamos denotado en los estadísticos en el summary del modelo, con el valor de R sombrero igual a 1. Entonces se observa que las medias
se observan que las tres cadenas llegaron aproximadamente a la misma distribución posterior. Obsérvese que estas distribuciones posteriores fueron obtenidas por simulación y no son todas exactamente iguales. Entonces el gráfico de las trazas, también obtenido con los comandos ya explicados en videos anteriores, se observa que las tres cadenas, un buen grado de mezcla de los valores de las tres cadenas, no hubo ninguna de las cadenas que estuvo en ningún valor que quedó como atrapada en ninguno de los rangos de valores extremos de los parámetros, sino todas se mezclaron suficientemente bien y cubrieron el espectro de los valores plausibles de estos parámetros. Entonces vamos a guardar las distribuciones posteriores en un objeto que vamos a llamar post M1 y aquí simplemente este head me da las dos primeras filas de estas dos distribuciones posteriores, de las distribuciones posteriores de estos tres parámetros. Entonces con esas distribuciones posteriores podemos simplemente mostrar los intervalos de credibilidad en este caso el 83% de cada uno de esos tres parámetros estimados. A notar que el intervalo de credibilidad del 83% que está indicado en esta tenue línea celeste es mucho más amplio para el parámetro de dispersión, el parámetro phi, la distribución binomial negativa, que para los otros dos que son estimados con bastante precisión. Y podemos observar también las distribuciones posteriores de cada parámetro, donde observamos exactamente lo mismo que acabo de discutir. El segundo modelo, tenemos aquí pendientes e interceptos diferentes según el tipo de playa. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a definir cuáles son los priors, las distribuciones previas, que hay que definir en este modelo. Entonces, el nivel medio de la marea, que es una variable categórica, type, tiene tres niveles, high, low y medium. El nivel high es el nivel de referencia y este va a estar en el intercepto. Entonces, esto que está aquí corresponde al diferencial de interceptos con respecto al nivel de referencia y esto corresponde al diferencial de interceptos con respecto al nivel de medium con respecto al nivel de referencia high. El nivel de referencia high, entonces, esta es la pendiente para el nivel de referencia y estos son diferenciales dependientes de low con respecto al nivel de referencia high y diferenciales dependientes de medium con respecto al nivel de referencia high. Bien, entonces la distribución previa del parámetro de dispersión, de nuevo, es la misma que antes y la vamos la vamos a alterar en esta ocasión. Entonces vamos a considerar estas tres previas. Entonces esto es para mostrar efectivamente cómo uno puede definir previas distintas para este parámetro que es la pendiente del nivel de referencia, que es high. Definimos esta previa, definimos estas previas para los otros dos coeficientes de tipo B, es decir, para los otros coeficientes de tipo B, es decir, para los diferenciales de intercepto y para los diferenciales de pendiente, estas cuatro previas son determinadas aquí. Y luego definimos una previa diferente para el intercepto y definimos una previa diferente para el parámetro shape, el parámetro phi de la distribución binomial negativa, que está constreñido a ser estrictamente positiva. Entonces aquí estamos empleando la mitad de una distribución Cauchy con estos parámetros 0 y 2. Se define solamente la mitad de la distribución Cauchy. Entonces aquí de nuevo estamos diciendo que esperamos que el parámetro de dispersión phi de la distribución binomial negativa tenga valores más pequeños que valores más grandes, de la misma manera como hicimos antes. Los parámetros estimados del modelo, entonces tenemos aquí los parámetros para los efectos globales y los parámetros específicos para la función de distribución de probabilidades empleadas, que es binomial negativa. Aquí está. Entonces, tenemos el intercepto para el nivel de referencia, la pendiente para el nivel de referencia, esto es el tipo de playa high, los diferenciales de interceptos y los diferenciales de pendientes. Esto quiere decir que el intercepto de low es 0,56 unidades mayor que el intercepto del nivel de referencia en promedio
y el intercepto de medium es 0,08 unidades mayor que el intercepto del nivel de referencia high. Entonces aquí tenemos las medias de las distribuciones posteriores, las desviaciones estándar de dichas distribuciones posteriores y los intervalos de credibilidad. Lo que observamos nuevamente es que tenemos los valores de R sombrero fueron todos iguales a 1, o al menos con una precisión de 2 cifras significativas, y tenemos un alto número de muestras estadísticamente independientes de cada uno de los parámetros estimados. Eso también es verdad para el parámetro de dispersión phi de la distribución binomial negativa. Entonces el efecto entonces lo podemos cuantificar esas magnitudes de efecto empleando esta pequeña ecuación para las pendientes. Entonces simplemente utilizando la media obviamente de esta pendiente, y para obtener la pendiente del otro grupo entonces habría que hacer menos 0,81, que es la pendiente del nivel de referencia. Para obtener la pendiente de low habría que sumarle 0,54, y para obtener la pendiente de medium habría que sumarle a 0,81 0,03, que es exactamente lo que estoy mostrando aquí en esta diapositiva. Entonces en amarillo tenemos los valores del nivel de referencia y luego los valores que hay que sumar para obtener las pendientes de cada uno de los otros grupos. Bien, podemos visualizar, y esta es otra forma de hacerlo, las distribuciones posteriores de los parámetros para cada una de las cadenas. Esto se puede obtener de esta forma con un gráfico de tipo de violín. Entonces simplemente hay que interpretar la mitad de este violín, ¿okay?, como una distribución de frecuencias, y se nota que la distribución de frecuencias es virtualmente la misma para las tres cadenas para cada uno de los parámetros. Hay pequeñas diferencias, pero son menores en el caso del parámetro de dispersión. Podemos obtener el R cuadrado bayesiano de Hellman y colaboradores 2018. Este modelo explica 44% de la varianza de la variable de respuesta. Y podemos también obtener los efectos condicionales, simplemente indicando qué tipo de efectos nosotros queremos obtener, y obtenemos aquí las curvas estimadas. Estas corresponden a las curvas estimadas con la media de las distribuciones posteriores de cada uno que se fueron mostradas en el summary. Y tenemos además, con points igual true, tenemos los datos. Creo que es una manera muy razonable de explicar los resultados a cualquier persona. Y aquí entonces esto concluye esta parte del video. Resta validar este modelo, para lo cual primero tengo que explicar unos residuales particulares que es necesario calcular para la mayor parte de los GLM, y eso va a ser hecho en la segunda parte del video del teórico 3. Gracias.